Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de Ramona Gorraiz. Su vida es, de verdad, un manual de resiliencia, de amor y de una energía que desafía cualquier calendario. A ver, fijaos en esta frase. Tengo 84 años y parezco de 20. Y su secreto, dice, es la felicidad. Es que se encanta a sí misma. Esto no es una frase hecha, ¿eh? Es toda una filosofía. Con 84 años proyecta una energía que ya quisieran muchos. Y la clave, según ella, empieza por algo tan radical como sencillo: quererse. Claro, esta es la pregunta del millón. ¿Cómo se consigue llegar a esa edad con esa fuerza interior? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar desgranar. A través de su historia, vamos a ver qué lecciones podemos sacar. Empecemos por el principio. Esa vitalidad tan asombrosa, ¿de dónde sale? ¿Le tocó la lotería genética? ¿Es un regalo? Pues ya os adelanto que la respuesta tiene mucha más miga. Y aquí viene el primer giro. Esa energía no le cayó del cielo, para nada. Es una fortaleza que ha ido construyendo a base de superar obstáculos que la mayoría apenas podemos ni imaginar. Su fuerza nace precisamente de la adversidad. Así que vamos a meternos ahí, en esas dificultades, porque para entender a la Ramona de hoy, a la de los 84 con energía de 20, es fundamental saber de dónde viene, qué pruebas la hicieron tan irrompible. Mirad esta cronología. Nacer en la posguerra ya te marca, pero es que con solo 8 años, 8, ya era la cabeza de familia. Imaginad, cocinando, cuidando, con responsabilidades de adulto siendo una cría. Y a los 25, en vez de empezar su propia vida, le toca hacerse cargo de toda su familia. Cada etapa, un peso más sobre los hombros. Sus propias palabras lo dicen todo. Aquí no hay victimismo, es una simple declaración de causa y efecto. La dureza de su infancia no la rompió, la construyó. Esa experiencia, ese es el cimiento de su fortaleza mental. Y si todo eso os ha parecido duro, esperad, porque ahora llega la prueba de fuego de su vida, el momento en que toda esa fortaleza que había ido acumulando se puso al límite, su rol como cuidadora, que lo definiría todo. Esta anécdota es que te deja sin palabras. Su hijo, clínicamente muerto. Los médicos sin dar esperanzas. ¿Y ella? ¿Qué hace? Le pone música. Y de repente, él le aprieta la mano. Imaginaos ese momento. Es un ejemplo brutal de esperanza contra todo pronóstico, de que nunca hay que rendirse. Y en medio de tanto sacrificio, de tanto dolor, había un amor inmenso. El apodo, mi flor preferida, no es solo un detalle bonito. Revela el pilar fundamental que era su marido. Era un amor que le daba fuerzas, que la valoraba. Era la gasolina que necesitaba para seguir adelante. 12 años. Vamos a pararnos un segundo en esa cifra. No es un mes, ni un año. Es más de una década dedicada en cuerpo y alma a cuidar de la persona que amaba. Día y noche. Un acto de amor y sacrificio absoluto. Y de toda esta experiencia tan bestia, nace su lema más importante. Cuídate para que no te tengan que cuidar. Ojo, esto no es el típico consejo de salud superficial. Es una lección de vida forjada en el dolor, en el amor, en saber de primera mano lo que implica ser cuidadora y no desearle eso a la gente que quiere. Y esto nos lleva directamente a su filosofía actual. Porque después de pasar media vida cuidando de otros, llegó el momento en que tuvo que aprender, de nuevo, a cuidarse y a quererse a sí misma. Este momento lo cuenta con una honestidad brutal. Tras la muerte de su marido, se abandonó. Pero en lugar de hundirse, tuvo un momento de claridad frente al espejo. Fue su punto de inflexión. Una decisión consciente de decir, hasta aquí, voy a reclamar mi vida. Y a partir de ahí desarrolló su propio método. Y no son ideas abstractas, son 4 pilares súper prácticos. Moverse casi a diario, comer bien, comida de cuchara, comida de verdad, mantener la mente activa y la actitud positiva, y sobre todo la base de todo, quererse sin condiciones. Esa es su receta para la vitalidad. Y aquí es donde nos desmonta la excusa número 1 que ponemos todos. Para ella, el movimiento no es algo que reservas para el gimnasio, está en el día a día. Es una llamada a la acción, deja de buscar pretextos y empieza a moverte. Al final, si lo pensamos, todo lo que hemos visto, toda su vida, se resume en una idea central, en una conclusión muy potente sobre cómo enfrentarse a la existencia. Y este es el gran titular. La vida es una lucha, sí, pero la actitud lo es todo. Su filosofía es no quedarse anclada en el dolor ni en el rencor. Es aprender a pasar página, seguir adelante y, sobre todo, elegir activamente abrazar la vida con todo lo que trae. Y nos deja con esta reflexión. La historia de Ramona no es solo para admirarla, es como un espejo. Nos obliga a preguntarnos, frente a nuestros propios desafíos, ¿estamos pasando página?
¿Estamos eligiendo de verdad abrazar la vida? La decisión, al final, es de cada cual. Vamos a imaginarnos a una mujer que, está en el gimnasio levantando pesas en polea. Luego hace 15 minutos de sauna de vapor y acto seguido se mete 10 minutos ininterrumpidos en una piscina de agua helada. Que suena a la rutina de un atleta olímpico, algo así, vamos. Totalmente. Pero a ver, añadamos más piezas al puzzle. Imaginemos que esa misma mujer ha sobrevivido a la hambruna más extrema de la posguerra, que se enfrentó a la muerte clínica de su propio hijo, que pasó 12 años cuidando a un marido con daño cerebral grave y que, atención, lleva en el bolso el carnet de identidad de una persona nacida en 1941. Es que es de locos. 84 años a punto de cumplir 85. Exacto. Hoy, en este análisis a fondo, nuestro objetivo es desgranar el secreto de una vitalidad que, francamente, roza lo imposible. Tenemos 2 extensas entrevistas en vídeo con ella, con Ramona Gorray. Estas fuentes nos damos cuenta de que su edad cronológica es una simple anécdota, ¿sabes? Su realidad biológica, su energía, es completamente disonante con esa cifra. Vale, vamos a desgranar esto, porque el gancho aquí es que cualquiera que nos esté escuchando podría pensar, bueno, esto es buena genética, una vida sin estrés, la lotería biológica y ya está. Ya, claro, es lo primero que se te viene a la cabeza. Pero es que es exactamente lo contrario. Estamos ante alguien que ha soportado niveles de trauma y de desgaste físico que sinceramente destruirían los cimientos de casi cualquier persona. Y no solo sigue en pie, o sea, tiene la energía, la actitud y, la apariencia de alguien de 25 años. Lo fascinante de todo esto es que, al sumergirnos en los detalles de su testimonio, la suerte o la genética, digamos que pasan a un segundo plano. Su longevidad y su estado de forma no son un accidente cósmico, para nada. Hay un método detrás. Exacto. Son el resultado metódico de un sistema de vida y de una mentalidad proactiva increíblemente férrea. Tiene una arquitectura vital que de hecho se sostiene sobre pilares que la ciencia actual respalda por completo. Claro. Pero a ver, para entender cómo alguien llega a los 84 años yendo al gimnasio de lunes a viernes sin fallar, primero hay que comprender de qué material está forjada su mente. Sí, el origen de todo. Porque el cuerpo al final solo aguanta lo que el cerebro le dicta. Y eso nos obliga a viajar a sus orígenes. Nació en plena posguerra española y las fuentes relatan una pobreza tan severa, tan aguda, que tener una sola rebanada de pan negro, de pan de cebada, para repartir entre 3 personas, pues se consideraba un día de abundancia. ¡Qué barbaridad! Pero claro, esa carencia absoluta es el kilómetro cero de su biología actual. Ella misma relata cómo el pan blanco, que era un lujo totalmente inalcanzable, estaba reservado exclusivamente para los hombres ricos de la familia extendida con la que vivía. Tela. Y es en ese entorno de escasez extrema donde empezamos a ver cómo su cerebro empieza a cablearse de una manera muy particular. Sí, la anécdota que cuenta de cómo conseguía probar ese pan blanco es de película. Cuenta que, siendo una niña diminuta, apilaba en silencio unos cajones de madera para llegar a lo alto de la chimenea. Mientras el tío dormía la siesta, ¿no? Eso es, mientras el tío rico dormía la siesta. Y cortaba una lámina finísima de ese pan, como si fuera papel, y luego limpiaba minuciosamente las migas para no dejar absolutamente ningún rastro. ¿Un nivel de precisión increíble para una niña? Y espera, que la historia de los huevos de la vecina ya es el nivel experto del ingenio nacido del hambre pura. Sí, la del gallinero. A ver, iba al gallinero de la vecina, pero en lugar de robar el huevo y salir corriendo, que sería la respuesta impulsiva básica de cualquier niño asustado... Claro, el instinto básico. Exacto. Pues en vez de eso trazaba un plan. Le hacía un agujero milimétrico con un clavo, sorbía el interior y dejaba la cáscara vacía perfectamente colocada boca abajo. ¡Madre mía! Así, cuando la vecina iba a recogerlos, pensaba que las propias gallinas se los estaban comiendo. Es brillante. Pero, oye, aquí tengo que hacer una pausa. Porque normalmente una infancia con ese nivel de hambre extrema y de estrés crónico, pues genera traumas profundos. Totalmente sí. Genera problemas de apego, ansiedad, respuestas de lucha o huida completamente desreguladas. Entonces, ¿cómo es que en su caso, en lugar de destruirla, esto genera una mente tan sumamente estratégica? Pues mira, es una distinción clave. Científicamente hablando, lo que vemos aquí es una hipertrofia de la función ejecutiva. A ver, explícame eso. Sí. Durante el desarrollo infantil bajo estrés extremo, el cerebro poda ciertas conexiones sinápticas para centrarse en la supervivencia inmediata.
Si el niño se queda atrapado en la indefensión, se genera trauma. Se bloquea. Ya, la parálisis por miedo. Exacto. Pero si el niño, como en el caso de Ramona, enfoca toda esa energía nerviosa en resolver el puzzle, que en este caso era conseguir comida y que no la pillaran, pues el córtex prefrontal se fortalece de una manera extraordinaria. ¡Wow! Su cerebro aprendió a esquivar la respuesta de ansiedad paralizante y a saltar directamente a la fase de resolución de problemas. Es como una analogía que uso mucho, la del entrenamiento en altura para los atletas. Ajá, buen ejemplo. Si aprendes a respirar y a correr en la cima de una montaña donde apenas hay oxígeno, pues sufres muchísimo. Pero el día que bajas al nivel del mar, sientes que puedes volar, literalmente. Y su cerebro parece que hipertrofió esa capacidad de supervivencia. Totalmente. Y fíjate que con solo 8 años ya cocinaba para toda su familia y administraba la cartilla de racionamiento. 8 años, es que se dice pronto. Imagina la carga cognitiva que requiere hacer que unos sellos de comida superlimitados rindan para tantas bocas durante 30 días. Esa política suya que tiene hoy de no darle vueltas a lo que no tiene solución, de pasar página rápidamente, nace justo ahí. Ya, claro. Entendió, a nivel casi celular te diría, que el cerebro gasta muchísimas calorías quejándose. Y cuando no tienes calorías porque pasas hambre de verdad, lamentarse es un lujo biológico que no te puedes permitir. Qué potente eso último. Y bueno, esa arquitectura mental, esa capacidad de ver un tablero de ajedrez donde otros ven un muro enorme, se mantuvo intacta. Porque lo vemos décadas después, cuando viven en Andorra. Su marido enferma, ella tiene que cuidarlo, y de repente ve que llegan turistas rusos forrados de dinero, pero que, claro, no hablan ni una palabra del idioma local. Y venían a comprar, claro. Exacto. ¿Y qué hace ella? Pues inventa un sistema. Un sistema comercial completo, sí, y partiendo completamente de cero. Sí, diseña y dibuja a mano una especie de pasaporte que incluía publicidad de joyerías y de tiendas de lujo con un descuento del 10%. ¡Qué visión comercial! Brutal. Fue tienda por tienda vendiendo ella misma los espacios publicitarios, mandó traducir los textos al ruso y se lo empaquetó a las agencias de viajes para que se lo entregaran a los turistas nada más bajar del autobús. Y todo esto, ojo, en una época donde algo así era impensable. Es la misma mente que robaba el huevo, pero aplicada a los negocios. Y esa flexibilidad cognitiva es un biomarcador brutal de juventud cerebral. El cerebro de Ramona no procesa las barreras como amenazas, las procesa como rompecabezas a resolver. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esa mentalidad resolutiva iba a someterse a la prueba de fuego definitiva. Uf, sí. Las tragedias familiares. Las tragedias que enfrentó en su etapa adulta definirían por completo la filosofía de vida que hoy la mantiene como un roble. Su hijo Mark, con tan solo 18 años, sufrió un accidente gravísimo con una moto prestada. Además, hubo una confusión terrible en el hospital. Creyeron que era otro chico y a ella le llegaron a comunicar que había muerto. El peor momento de su vida, sin duda. Imagínate el shock. Cuando se aclara que está vivo, el estado es crítico. Quedó clínicamente muerto y pasó meses en coma conectado a máquinas. El pronóstico neuronal que le daban era desolador. Al despertar le propusieron a Ramona ingresar a su hijo en un centro especializado en parálisis cerebral y rehabilitación. Y aquí es donde su respuesta rompe absolutamente todos los esquemas. Se negó en rotundo. Y, permíteme hacer un momento de abogado del diablo, o poner la voz de alguien que escuche esto y, lógicamente, se eche las manos a la cabeza. Claro, adelante. Las fuentes cuentan que se lo llevó a casa, que puso un colchón en el suelo de una habitación para que el chico no se hiciera daño al caer y le enseñó a vivir desde cero. Biberones, pañales, enseñarle a pronunciar la letra A, la letra O. ¿Cómo volver a criar a un bebé? Exacto, pero a simple vista, rechazar ayuda médica especializada y llevarte a un hijo con daño cerebral masivo a un colchón en el suelo suena casi a negligencia, o al menos a una madre en una fase de negación patológica severa. ¿Cómo justifican las fuentes que esto fuera una buena idea? Pues mira, es que no fue negación, fue un pragmatismo matemático y biológico brutal. ¿Ah, sí? Sí, ella calculó lo siguiente. Pensó, en el centro especializado, mi hijo recibirá, con suerte, 2 o 3 horas de terapia al día por parte de los profesionales. Vale, y el resto del tiempo estaría encamado. En casa, ella podía someterlo a 24 horas de estimulación ininterrumpida.
Ella, sin saberlo conscientemente, estaba aplicando los principios de la neuroplasticidad intensiva. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Estaba forzando al cerebro de su hijo a crear nuevas vías neuronales a través de la repetición constante y masiva. Y funcionó. Vaya si funcionó. Las fuentes explican que hoy en día él tiene su propia empresa y hace una vida completamente normal. Aunque, bueno, sí que conserva un lapsus de memoria de 5 años. Que dadas las circunstancias es casi un milagro médico. Totalmente. Pero es que la cosa no acaba ahí. A todo esto hay que sumarle el derrame cerebral de su marido. Lo cuidó en casa durante 12 años. ¡12 años! Una maratón emocional insostenible para la mayoría. Es que relata cosas... relata que se negaba a dejar de viajar. Forraba el coche por dentro con plásticos. Y cuando él se ensuciaba durante el viaje, paraba en la cuneta, ponía los triángulos de emergencia, pasaba una toalla por la ventana para sostenerlo y lo limpiaba y le cambiaba los pañales allí mismo. O sea, normalizaba lo anormal para seguir yendo a la playa, para seguir viviendo. Si conectamos esto con la imagen general de la biología humana, aquí hay una contradicción enorme. Sabemos empíricamente que el estrés crónico de ser el cuidador principal de un enfermo dependiente destruye los telómeros. Acelera el envejecimiento, ¿no? De forma devastadora, por los niveles sostenidos de cortisol en sangre. La matemática biológica nos dice que Ramona debería haber colapsado por completo. Exacto. La inmensa mayoría de la gente se hunde, enferma o envejece de golpe 10 años. ¿Cómo logró no contagiarse de esa oscuridad? Porque contrarrestó ese desgaste emocional masivo, convirtiendo el dolor crónico en una acción aguda. Las fuentes recogen cómo ella cuenta que escribía diarios llenos de lágrimas, canalizando todo el trauma por las noches. Como una vía de escape. Eso es. Pero un día tomó esos diarios, que eran básicamente el ancla física de su sufrimiento, y los quemó hasta dejarlos en cenizas. Los quemó con un propósito muy claro, fíjate, para que sus hijos no los leyeran nunca y no heredaran esa tristeza. Exactamente. Cortó la transmisión intergeneracional del trauma de raíz, de un plumazo. Y de esa decisión nace el lema que vertebra toda su existencia actual. Ella dice que lo lleva grabado en letras mayúsculas: «Cuídate para que no te tengan que cuidar». Uf, qué frase. Paradójicamente, comprendió que el acto supremo de amor hacia su familia no era inmolarse cuidándolos hasta desaparecer ella, sino asumir una responsabilidad radical sobre su propia salud física, para asegurarse por encima de todo de no convertirse jamás en una carga para sus hijos. Y esto enlaza de forma impecable con la siguiente pieza del puzzle. Porque claro, prometer que no vas a ser una carga suena muy bonito sobre el papel, pero para cumplirlo necesitas un cuerpo a prueba de balas. Y el manual de mantenimiento físico que sigue Ramona es asombroso. Llama al gimnasio su templo. Va todos los días de la semana y dice que los fines de semana descansa solo para ponerse unos buenos tacones y salir. Y cuidado, que no estamos hablando de gimnasia de mantenimiento suave para la tercera edad o de hacer un poco de bici estática. No, para nada. Estamos hablando de entrenamiento de fuerza real. Levanta pesas en polea, que si un día hace brazos, otro espalda, otro piernas. De hecho, cuentan una anécdota increíble. En un viaje a Nueva York, levantó una maleta de 40 kilos y se rompió el tendón supraespinoso del hombro. Una lesión dolorosísima. El médico la quería meter en quirófano inmediatamente y ella dijo que de ninguna de las maneras. Se fue a su fisioterapeuta y literalmente llorando de dolor empezó a rehabilitarlo levantando pesas de 1 kilo, milímetro a milímetro, semana a semana, hasta que recuperó la movilidad total sin tocar un bisturí. Esa constancia es de otro planeta. Y luego está el tema de su tolerancia al frío extremo que tela. 15 minutos en una sauna de vapor y acto seguido, 10 minutos seguidos sumergida en una piscina de agua helada. Y ojo al detalle, que ella misma relata cómo los hombres más fuertes y musculosos del gimnasio se meten en esa misma agua helada y no aguantan ni 5 segundos, salen pitando, mientras ella se queda ahí impasible, como si nada. Sí, ella atribuye esa tolerancia a las duchas de su infancia, cuando se bañaba en una palangana en el patio en pleno invierno. Pero bueno, volviendo al concepto del mantenimiento, ella usa una analogía que me encanta. Dice que al coche le pasas la ITV cada año, le cambias el aceite y si tiene un golpe lo reparas en el taller sin dudarlo. Y se pregunta, ¿por qué no haces lo mismo con tu propio cuerpo? Es una buena forma de verlo. Pero de nuevo, permíteme cuestionar esto un poco. Porque, seamos realistas, a los 84 años mucha gente diría que ese coche ya tiene demasiados kilómetros. Ya,
La típica excusa del desgaste inevitable. Claro, te dirían que el chasis está oxidado, que el motor pierde aceite por todos lados y que el desgaste es simplemente irreversible. O sea, ¿es científicamente válida esa comparación de la ITV a una edad tan avanzada? Es una duda súper común, pero la fisiología moderna refuta completamente esa idea del coche irreparable. El error fundamental aquí es pensar que el cuerpo es una máquina pasiva que solo se desgasta. No lo es. Ah, ¿no? Es un sistema biológico adaptativo. Responde a las demandas que le impones, da igual si tienes 20 o 90 años. Cuando Ramona levanta pesas, no busca la hipertrofia de un culturista para verse bien frente al espejo. Está combatiendo activamente la sarcopenia, La pérdida de músculo, ¿verdad? de cadera y la fragilidad extrema en la tercera edad. El músculo no es solo para moverse, es un órgano endocrino. Segrega sustancias que protegen el cerebro y fortalecen los huesos. Fíjate. Por eso ella misma dice que entrena para poder arrastrar la nevera de su cocina y limpiar detrás sin tener que llamar a nadie pidiendo auxilio. Fuerza funcional pura y dura. Pero a ver, hablemos del combustible de ese coche. Porque cualquiera que esté escuchando esto ahora mismo estará esperando que revelemos un tratamiento secreto de células madre en una clínica suiza o un suplemento exótico de 10.000 euros. Ya, la píldora mágica. Y resulta que su nutrición se basa en lo que ella llama, literalmente, comida de pobres. Lentejas, garbanzos, bacalao, puré de calabaza. Y la cena, atención a esto, es un bol gigante de fruta, incluyendo remolacha, y todo esto coronado con una lata de sardinas. Literalmente, comida de abuela de toda la vida. Suena súper básico, pero es que la comida de pobres que ella describe es, desde el punto de vista médico, un cóctel de altísima densidad nutricional. Sí. Incluso lo de las sardinas con fruta. Por supuesto, la lata de sardinas le aporta una dosis pura de ácidos grasos omega 3, que son fundamentales para la membrana neuronal y para mantener a raya la inflamación sistémica en todo el cuerpo. Pero bueno, donde Ramona demuestra estar a la vanguardia de verdad es en su suplementación estratégica. Sí, toma suplementos a diario, colágeno, proteína y creatina. Que a ver, una asocia la creatina a los chicos de 20 años, del gimnasio, que quieren ganar volumen. No a una mujer de más de 80, fíjate. Y ese es un mito tremendo que hay que desterrar ya mismo. La creatina, fundamentalmente, ayuda a reciclar el ATP, que es la moneda energética de nuestras células. Vale. En una persona mayor, esto no solo significa tener fuerza muscular extra para no caerse, significa energía directa para el cerebro, retrasa muchísimo la fatiga cognitiva. Además, hay otro tema clave, y es que ella es muy crítica con cómo la sociedad en general aborda la menopausia. Uy, muy crítica. Dice que muchas mujeres se abandonan físicamente a los 50, que aguantan los sofocos y el malestar como si fuera una condena ineludible, cuando hoy en día hay un montón de herramientas para paliar esa bajada hormonal. Y ella misma ataca esa bajada con colágeno extra. Claro, es que al caer los estrógenos, la producción natural de colágeno se desploma, la piel pierde grosor, las articulaciones empiezan a doler. Suplementar con colágeno no es una cuestión de vanidad o de estética para ella, es mantener la integridad estructural del edificio. Mantenimiento puro. Tal cual, al igual que esos 10 minutos en agua helada de los que hablábamos al principio, que no los hace para demostrar dureza o chulear en el gimnasio. Ya. Tiene una base científica. A nivel biológico, el choque térmico libera proteínas de choque frío y norepinefrina. Es literalmente gimnasia vascular. Sus vasos sanguíneos se contraen y se dilatan violentamente, entrenando su elasticidad y manteniendo un sistema cardiovascular excepcionalmente joven. Es fascinante. Pero, claro, a ver, puedes tener los vasos sanguíneos perfectos, los músculos llenos de creatina y una dieta impecable, que si no tienes un motivo real para levantarte de la cama cada mañana, el cuerpo se apaga igual. Totalmente. La biología no es nada sin un propósito. Y para Ramona, el motor principal siempre ha sido la conexión emocional. Conoció a su marido a los 14 años. Imagínate, en la puerta de un cementerio el día de Todos los Santos. Él apareció en una moto grande y ella decidió ahí mismo que se iban a casar. Amor a primera vista, literalmente. Y tanto. Estuvieron juntos toda la vida. Él la llamaba cariñosamente Floreta. Y el contraste que ella hace entre esa devoción de toda una vida y cómo entiende el amor la sociedad actual es muy, muy agudo.
Sí. Critica duramente la cultura del descarte en las relaciones modernas. Lo del catálogo digital, ¿verdad? Siente que hoy en día, con el tema de las redes sociales y las aplicaciones, las personas se tratan como perfiles intercambiables, que a la primera fricción, al primer problema, se rinden y pasan a la siguiente opción. Sí, la falta de compromiso a largo plazo. Para ella, el amor requiere trabajo continuo. Es compartir el tacto, la piel, prepararle la cena al otro con mimo y sentarse con unas velas simplemente a charlar. Y ojo, que no es solo una cuestión de amor romántico, es que es una maestra absoluta de la conexión comunitaria. Y aquí entramos de lleno en el territorio de los factores predictivos de la longevidad. Totalmente. Fíjate que a sus 84 años se arregla, se va ella sola a una terraza, se pide un dry martini y simplemente observa a la gente. Saluda al barrendero, bromea con los chicos de 20 años en el gimnasio. De hecho, dice abiertamente que quedarse en el sofá viendo Netflix es una barbaridad. Lo odias, ¿no? Prefiere 1000 veces el contacto humano. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel científico? Porque claro, a simple vista parece un rasgo de personalidad sin más, de ser una mujer extrovertida. Bueno, esto plantea una pregunta importante y revela en realidad el verdadero escudo antiestrés de Ramona. La sociología y la neurobiología convergen exactamente aquí. A ver, Las interacciones sociales improvisadas, que son esos pequeños intercambios superficiales con el barrendero, con el camarero, con el del gimnasio. el chat de ascensor, digamos. Eso es, pues esas interacciones activan el nervio vago y el sistema nervioso parasimpático. Le están enviando al cerebro una señal constante de que está en una tribu, de que está segura y protegida. Y esto reduce drásticamente los niveles de cortisol diarios. Claro, apaga la alarma de estrés. Exacto. Hoy en día muchas personas mayores mueren literalmente de aislamiento y soledad crónica. Ramona, sin embargo, domina su soledad. Sabe estar perfectamente consigo misma sin sentirse aislada del mundo. Su dominio sobre sí misma es tal que es que incluso controla el sueño a voluntad. Relata que apaga la luz a la 1 o las 2 de la mañana y le ordena, literalmente, le da la orden a su cerebro de que se desconecte. Y duerme entre 8 y 9 horas del tirón. Es una autogestión emocional pura y dura. Es que cuando la ves esfoliarse la piel y ponerse tacones un sábado por la tarde, no es postureo. Es un respeto profundísimo por el milagro que supone estar viva después de todo lo que ha pasado. Es la integración perfecta del sistema. No hay un factor aislado que explique su vitalidad. No es solo el gimnasio o solo la comida. Es la suma de todo. Absolutamente. Y bueno, viendo cómo encajan todas las piezas de este caso, hemos desgranado 4 pilares que me parecen formidables. Primero, una mente que aprendió en la escasez extrema de la posguerra a ver soluciones en lugar de muros, hipertrofiando su capacidad de resiliencia. Sí, fundamental. Segundo, una responsabilidad radical sobre su propia salud, llegando al punto de quemar el pasado doloroso para no ser una carga para nadie en el futuro. Tercero, un protocolo físico agresivo basado en la fuerza funcional, la exposición al frío y esa nutrición de altísima densidad. Y cuarto, pero no menos importante, una búsqueda activa de conexión humana genuina en lugar de conformarse con el entretenimiento vacío. Todo esto crea un escudo impenetrable contra el declive. Nos demuestra en definitiva que la biología responde a nuestras exigencias diarias, que ese deterioro generalizado que todos asumimos como algo inevitable al envejecer es en gran medida opcional, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer el trabajo de mantenimiento adecuado, claro. Y todo esto me lleva a una reflexión final, una idea bastante provocativa para masticar un poco después de escuchar este espacio. Y es que hoy en día nuestra sociedad huye despavorida de cualquier tipo de incomodidad o fricción. Buscamos relaciones perfectas y sin esfuerzo a través de pantallas, exigimos comida rápida sin movernos de casa, mantenemos temperaturas artificialmente estables con el aire acondicionado todo el año y consideramos que el entretenimiento pasivo tirados en el sofá es el gran premio del día. Huimos del esfuerzo, sí. Diseñamos nuestras vidas meticulosamente para no hacer ningún esfuerzo físico ni emocional. Pero claro, al observar de cerca a alguien como Ramona, surge una duda bastante incómoda en quien nos escucha. ¿Y si todo ese confort moderno, toda esa sobreprotección que perseguimos tan desesperadamente, es en realidad la verdadera causa de nuestro propio envejecimiento prematuro? Tal vez el cuerpo y la mente no se desmoronan por las tormentas que enfrentan, sino precisamente porque dejamos de entrenarlos para soportar el viento. Ahí lo dejamos. Hasta el próximo análisis a fondo. Recordemos siempre que nuestra salud depende mucho de nuestros buenos hábitos.
Si te gusta el vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal para recibir actualizaciones. Te deseo un excelente día, que seas muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo.